Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio 17 de este podcast. En el episodio de hoy nos vamos a sumergir en una conversación sobre un alimento, específicamente un grano, que he deseado tratar muchísimas veces en el podcast por tratarse de un tema que sí o sí es una obligación conversar sobre él, y porque entre los tantos alimentos que tenemos en el Perú y que son extensos y variados y ricos, este se constituye como un gran representante. Y pues en esta oportunidad tengo a la persona idónea y experta para hablar de ello. En el episodio de hoy hablaremos del cacao y de ese maravilloso viaje que le permite finalmente llegar a convertirse en chocolate. Vamos a tratar estos dos campos porque, claro, cacao y chocolate no son lo mismo, sin embargo el cacao es el principal y mágico ingrediente que permite la elaboración de chocolate. Cuando hablamos del cacao, podemos encontrar una extensa nominación de facultades y beneficios, pero a veces mucho de esto se ve opacado por lo que los consumidores finalmente vemos, ¿no? Como un producto final, que es el chocolate. Y cuando entramos en el terreno del chocolate, ciertamente las miradas migran hacia otros países como Suiza o Bélgica, que se han ganado una reputación como buenos fabricantes o fabricantes de chocolates de calidad, ¿no? Y a veces olvidamos que el insumo por excelencia proviene pues de nuestra región. Ya hablaremos de esto y más durante el episodio, pero antes quiero introducir a mi invitada, quiero presentarle con quién tendré el honor y la oportunidad de conversar hoy día. Bueno, mi invitada es la doctora Gabriela Chire, eh, y para hablarles un poco sobre la doctora Gabriela, decirles que ella es doctora en nutrición de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, es magíster en ciencia de alimentos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es ingeniera de industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y tiene una especialización en gestión de calidad total y productividad. Eh, la doctora Gabriela es especialista en ciencia e ingeniería del procesamiento del cacao, de chocolates y derivados, y creo que es una invitada y una participante idónea en este podcast, en este episodio, porque es una continua investigadora de los alimentos nativos. No solamente investiga el cacao propiamente, sino otros muchos alimentos como la quinoa, la papa, el tarwi, etcétera, y sus derivados. Entonces, una de las credenciales que me atrajo mucho para poder tenerla en este episodio compartiendo con todos nosotros es que dentro de los tantos logros que tiene, es iniciadora del grupo de investigación de cacao y chocolate de la Universidad Agraria La Molina y es miembro del Comité Técnico del Cacao y Chocolate de INACAL, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Calidad. Entonces, nada, con esas credenciales creo que es propicio darle la bienvenida, doctora Gabriela. Un gusto que esté aquí. Muy buenas tardes, Ivo. Muchas gracias por la invitación y estoy abierta a lo que quieras consultarme tú, lo que tú creas conveniente que el público necesite, ¿no? Saber sobre este producto, el cacao y su derivado, el chocolate. Por supuesto que sí. Sí, yo quería empezar este episodio quizás introduciéndome por, digamos, un poco por la parte muy inicial y preguntándole qué es el cacao, ¿no? Porque da curiosidad saber qué es exactamente el cacao y qué hace a este grano un alimento tan especial, ¿no? ¿Qué usos se le han ido dando en el tiempo? Bien, el cacao es un fruto del Theobroma cacao L, ¿no? Que es parte de una familia y es especial porque tiene un sabor, ¿no? Un sabor que impacta, que llama la atención eh, y tiene componentes que activan sensaciones dentro del cuerpo, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más profundamente. Estos componentes son la teobromina y la cafeína, ¿no? Mm. Y tienen ambos componentes, ¿no? Que son alcaloides y que te dan pues muchas sensaciones en el cuerpo. Cuando hablamos de sensaciones, ¿qué podríamos ¿cómo podríamos definir estas sensaciones? ¿Son sensaciones de excitación,
digamos, de energía? ¿Qué tipo de sensaciones hablamos? Sí, esas sensaciones son efectos estimulantes sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y provoca, por ejemplo, la cafeína, esta resistencia a la vigilia, esta resistencia al cansancio, ¿no? Entonces, ese es justamente lo que tiene el cacao, ¿no? Y esto ya generan otras cosas a nivel dentro del cuerpo, ¿no? Por eso lo consumimos. Interesante. Entonces, cuando hablamos del cacao, hablamos de que en principio este es un fruto que se puede comer o se puede, digamos, consumir propiamente así directo como una fruta, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando estemos en algún momento, alguno de nosotros en la selva, pues en nuestra selva en varios lugares existe el fruto del cacao y vayamos a una plantación, ¿no? Cuando estas mazorcas de cacao estén maduras, las podamos abrir y podamos nosotros comer, ¿no? Ujú, ujú. Este cotiledón, ¿no? Lo primero que se podría denominar el cotiledón, que es la parte de adentro, la parte central, está revestido por una cáscara y sobre esta cáscara existe, imaginemos, ¿no? No existe como si fuera una nube blanca, ¿no? Como si fuera Un algodón, tal la vez. pulpa, un algodón, la pulpa de la chirimoyo, de la guanábana, lo que Mm, conocemos, ¿no? Entonces, tú abres y comes eso, ¿no? Y bueno, pues esta nube blanca que se llama eh, cacao en baba, ¿no? La baba, perdón, la baba, ¿no? Tú lo consumes y es rico en azúcares, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene agua, ¿no? Y luego de eso ya entramos a la cascarilla, ¿no? Al tegumento, la cascarilla del tegumento, y luego dentro ya entramos al cotiledón, o que ya en fábrica se llama granilla, ¿no? Entonces lo puedes comer todo, ¿no? Y tiene justamente no solamente las componentes teobromínicas finas, sino tiene otros componentes más que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, es agradable, sí, se puede consumir, es natural, es un fruto, ¿no? Solamente que no estamos muy acostumbrados a consumirlo, ¿no? Pues solamente en la selva existe, no tenemos acceso acá en la costa, ¿no? Por ejemplo, lo que sí he visto es que en el Jardín Botánico de la Universidad San Marcos, en la Facultad de Farmacia, existe un árbol de cacao ya de muchos años mm, y ahí muy esporádicamente sí da, podemos conseguir un fruto, ¿no? Para claro, consumirlo, ¿no? Pero muy esporádicamente es un árbol de muchos años, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, se consume, hay muchas personas que recolectan todo eso y lo ponen dentro del jugo, ¿no? Si tú quieres un jugo de plátano, ¿no? Lo pones con esto y bueno, ya te evitas de ponerle azúcar, ¿no? Ponerle otras cositas más, imagínense, es una cosa deliciosa, ¿no? Exactamente. O sea, lo que podríamos decir es que de hecho el cacao tiene eh, bueno, no es una propiedad, pero digamos la ventaja de que es un alimento 100% consumible. Bueno, a excepción de la cáscara, casi podemos consumir todo lo que está en su interior, ya sea directamente o ya con un proceso posterior, ¿no? Claro, o sea, dentro tú abres la basura que te lo puedes comer todo, ¿no? No puedes comer las raicillas, ¿no? No puedes comer, como tú dices, esa cáscara gruesa externa que se llama mazorca, ¿no? Pero todo lo de adentro sí te lo puedes comer, claro que sí. Doctora, ¿tiene algún uso esta cáscara? Tal vez a nivel Eh, industrial, a la, nivel... la cáscara externa, claro que sí, la mazorca sí, por ejemplo, hay varias investigaciones que extraen pectina, hay justamente actualmente una investigación en curso dentro de los laboratorios de la Facultad de Industrias Alimentarias que están extrayendo compuestos polifenólicos, ¿no? Eh, bueno, son ensayos, ¿no? Para saber en realidad cuánto hay y se está evaluando la metodología, ¿correcto? Porque hay todo un proceso, hay metodologías generales, ¿no? Pero en la investigación se está viendo ya un poco más afinando estas metodologías, pero sí, sí existe, ¿no? La mazorca se puede utilizar. Interesante. Yo tengo una anécdota, ¿no? Estaba justamente como usted mencionaba, estaba en la selva y me encontré con varios árboles de cacao y me costó mucho dar con el fruto que estuviera en el preciso, digamos,
el preciso momento para el consumo, ¿no? Que estuviera en el punto de consumo. Habría algunos que estaban muy Mm, maduros, habría algunos que estaban muy, muy, por otro lado, digamos, todavía en proceso de crecimiento. Me costó mucho llegar o a determinar cómo debía ser. ¿Hay algún tipo de características que tenga? Porque claro, como usted dice, no es necesariamente un fruto que consumamos en la ciudad, entonces no sabemos cómo identificar cuándo está maduro o en el punto ideal para su consumo. bueno, el fruto va cambiando externamente de color, ¿no? Y cuando tú agarras y ya hay como un hueco, ¿no? Haces un zamaqueo, agarras la mazorca, es un zamaqueo, hay como un espacio, entonces ya está maduro, ¿no? Mm. Eso es lo que a mí no me han enseñado los agrónomos, ¿no? Y bueno, se abre con un cuchillo grande y se abre horizontalmente y se puede Y consumir. consumir. Hay otros que lo abren verticalmente, bueno. La cosa es que no dañar las semillas internas, ¿no? Claro, Especialmente si se va a ir a un proceso industrial, ¿no? Si tú te lo vas a comer en ese momento, normal, ¿no? claro, Sí, así es. claro, exactamente. Sí, ¿Qué bueno, más iba a decir otra cosa más que ya se me fue a la cabeza, que este, existen épocas, mm, épocas de cosecha, ¿no? Por eso que cuando tú has ido a la selva, a lo mejor no has encontrado en ese quizás, momento, claro. ¿no? Los has encontrado muy, muy pequeñitos, ¿no? O ya pasaron, No, etcétera. lo más Pero curioso de todo es que habían algunos que tenían un color muy, digamos, medio amarillo tirando para anaranjado, que se veían muy bonitos, que parecían que estaban, pero quizás ya estaban muy pasados ya también, ¿no? Ya estaban ya mm, como malogrados por dentro y fue un ya, ok. proceso anecdótico bastante costoso, ¿no? Para mí determinar. Ya, hay épocas, en todo el Perú tenemos cacao durante todo el año. Entonces, por ejemplo, ahora, en el mes que viene, en marzo, abril, ya en el IRD, Instituto Regional de Desarrollo de Selva, en Satipo, tenemos 2 hectáreas de cacao. ¿Ya? Entonces yo voy a ir la primera semana de abril para hacer capacitaciones, para apoyar ahí al personal, ¿no? También hay una comunidad yánica cerca, entonces ahí va a estar maduro, ahí si tú quieres puedes ir, y para consumir, ¿no? El cacao y para, bueno, vamos a capacitar, como te digo, y ver algunos trabajos también de tesistas, etcétera, o sea, Claro, el viaje, todo eso va a servir para varios propósitos, ¿no? claro, va a Entonces, servir para varios propósitos. tú puedes consumir, y ahí tenemos, porque doctor Raúl Blas, ingeniero agrónomo también de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y es jefe de ahí, ¿no? Y es jefe de todos los institutos regionales de desarrollo de la universidad, y él ha conseguido esta colección. Mira, son 2 hectáreas, no es poquito, No ¿no? es Ha poco, conseguido sí. esa colección de varios lugares de la selva central, ¿no? Entonces ahí tú vas a poder ver los viveros, tenemos vivero, tenemos ya un poquito las plantas como que para que los agrónomos hagan sus tesis, ¿no? Tenemos ya las plantas de producción, ¿no? La mayoría es Cuando el usted dice, varietal más cuando usted común. dice colección, entendemos que, bueno, es no solamente el conjunto de árboles de cacao, sino que hay diferentes familias o tipos que están reunidos en este Sí, espacio. sí, hay varios varietales, ¿no? Eso sí lo saben más los agrónomos, ¿no? Hay varios varietales, por ejemplo, el Brain 99, he escuchado últimamente que hay bastante, el CSN 51 que ya es muy conocido, ¿no? La mayor parte es CSN 51, tenemos el Brain 99 y tenemos otras colecciones que ellos han colocado por estudios, ¿no? Por Mm, estudios, pero el grueso es el CSN 51, entonces cuando ya esté en estado de maduración, ya ahí el ingeniero encargado te puede hacer probar diferentes, y todos son diferentes porque, bueno, yo no lo he probado en IRD Satipo Santa Teresa, que es lo que voy a ir ahora en abril. ¿Por qué? Porque recién tiene 2 años y medio, ¿ok? mm. Pero lo he probado en otro lugar, lo he probado en Tingo María, donde la UNAS tiene un banco de germoplasma, y ahí estábamos dentro del banco, que es todo un bosque, ¿no? Y yo me acuerdo que el ingeniero a cargo, el doctor a cargo que nos mostraba, agarraba de un árbol, agarraba del otro árbol, y entonces agarraba de un árbol y era un sabor, agarraba del otro árbol No, y wow, efectivamente era otro increíble. sabor, ¿no? Entonces, justamente yo dije, mencioné la palabra, ¿no? ¿Por qué tan especial?
justamente por el sabor, porque acá tenemos diferentes sabores, ¿no? Entonces, la cosa es que cada uno de estos pues haga una producción grande, ¿no? Y Claro. entonces hay veces ahí ya un poco es el manejo, todo eso, ¿no? Pero sí, son Excelente. muy buenos, ¿ah? Muy buenos. Sería cosa que tú vayas, te invitamos para que vayas y puedas tú mismo probar y Excelente. degustar todo No, eso. me llama la atención totalmente, o sea, claro, cómo no pensar que pueden haber variedades, pero a veces ya poder tener la oportunidad de probarlo in situ y tenerlo a unos metros de distancia sin tener que viajar largas distancias para gozar, ¿no? Estas diferencias es increíble. Y bueno, justo me quería remontar a ese punto cuando mencionaba un poco los tipos, ¿no? Las variedades, y quería ir hacia la pregunta de, ¿hay algún origen asociado al cacao? ¿Hay algún origen que hoy podemos saber de dónde proviene la planta o de qué regiones, qué lugares, qué países proviene el cacao? Sí, justamente ya esto ya se ha estudiado bastante, ¿no? Y viene de los bosques húmedos, ¿no? Cuyo centro de origen está en las laderas bajas del este de los Andes, en el Perú, Ecuador, Colombia, y los afluentes de los ríos Putumayo y Caquetá, ¿no? Entonces, estamos ahí dentro y por eso que, por ejemplo, teobroma hay muchos genotipos de teobromas dentro del Amazonas, ¿no? Dentro de la cuenca del Amazonas, y entonces ese es el origen. Interesante. Y entonces, cuando hablamos de que quizás es esta la región donde el cacao prospera y prospera bien, entonces, hablando de calidades, ¿cómo es la calidad del cacao que tenemos en Perú? Bueno, hablando ya de calidades, o sea, todos estos, bueno, varietales, genotipos, ¿ya? Clones, ¿no? Ujú. Todos estos son de buena calidad, o sea, no es que uno sea más que el otro. Una vez también me hicieron esa pregunta, ¿es que Mm, el CCN 51 es mejor que el Brain noventa claro, y siempre hay esa nueve o el tendencia, ¿no? ICS o el ICS 99, 90 o 6, etcétera? Cada uno tiene su propia identificación y es auténtico, propio, ¿no? Mm, Propio, ¿no? ujú. Es como que tú y yo, ¿no? Cada uno es propio, ¿no? Entonces, lo que sucede es que este cacao A, este cacao B, este cacao C, va a ir luego a un proceso, Mm. ¿correcto? Para tener un chocolate. Entonces, ahí viene un poco la diferenciación y la calidad, ¿ya? No en la parte inicial propia del árbol, que tienes un árbol bien cosechado, estamos hablando de buenas prácticas agrícolas, ¿no? De acuerdo. Bien cultivado, dentro del bosque, con otros frutos, bajo sombra, etc. Todo lo que es agronómico, ¿no? Entonces el A, el B y el C, cada uno es propio, tiene sus propias bondades, sus propias fortalezas y ya. Pero el problema viene después en el proceso, ¿no? En el Claro. proceso, ¿qué sucede? Es una cadena muy larga de etapas, ¿no? De procesos, hasta el chocolate. Y si tú comienzas a contar todas las operaciones unitarias hasta que va hasta el chocolate, son al menos 22 operaciones unitarias. Wow. Cada operación unitaria es un control diferente, ¿no? O sea, Entonces ahí no es tan viene sencillo, porque no justo es tan esa sencillo. era una de mis dudas, ¿no? ¿Cuán compleja era la elaboración de chocolate a partir de cacao? Parece que no fuera un proceso tan complejo, pero definitivamente por cómo usted lo ilustra, es bastante complejo. Sí, es Sobre todo si hay que complejo en el guardar los estándares, sentido, ¿no? De calidad, claro, creo. es complejo en el sentido de que hay varias operaciones unitarias. Por ejemplo, cuando tú haces otros productos, tú tienes quizás 5 o 6 operaciones unitarias y ya tienes el producto final, lo empacas, lo almacenas y ya. Pero en el cacao, hasta el chocolate, especialmente eso, porque solamente eso estamos hablando del primer uso, ¿no? Mm, O del uso más, digamos, más utilizado, valga la redundancia, ¿no? Porque también hay otros usos, ojo, ¿ya? Entonces, en ese es como 22 operaciones unitarias y cada una es diferente de la otra y tiene sus propias particularidades, sus propios controles, entonces, infraestructura y todo, ¿no? Doctora, este número de Entonces, operaciones son básicamente, es un estándar para un tipo de producción, digamos, ya con un fin.
de una calidad de exportación, entiendo yo. Exportación o producción nacional, o sea, es Nacional. lo básico, ¿no? O sea, es lo básico. Si tú, la calidad es la calidad, ¿no? La Ujú. calidad del chocolate para mí, para un belga es lo mismo. Yo quiero un chocolate que tenga un mínimo tamaño de partícula, quiero que tenga un color oscuro, quiero que tenga un sabor, o sea, son requisitos que uno pone en la mente y que ya sabes qué cosa es un chocolate, ¿no? Entonces, pero en este paso, en todas estas operaciones unitarias existen, hay veces dentro de nuestro propio país, nuestro propio personal, no se hacen las mínimas labores de calidad, ¿no? Las buenas prácticas, por ejemplo, en el proceso de recolección, por ejemplo, Empezando por ahí. en el fermentado, por ejemplo, en el secado, tú que has ido a la selva, ¿no? Habrás visto cositas por ahí. Entonces no se hace lo que se debe hacer como mínimo tratar un alimento. Yo, Esa es la situación. yo siento que todavía es muy artesanal ese proceso. Como es muy artesanal otros procesos, por ejemplo, en otros productos, ¿no? Como en el café, como en muchos otros, digamos, procesos de la industria, ¿no? De alimentos. Sí, 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 y este artesanal, y gracias por lo que has mencionado, porque este artesanal viene del hombre, correcto, del artesano, y Ujú. mucho cuando tú metes la mano, o sea, depende de una persona, entonces hay veces se vuelve incontrolable, correcto. Entonces, y el chocolate, para hacer chocolate tú necesitas controlar, ¿no? Entonces hay veces cambia, imagínate, cambia de personal, otra vuelta a volver a capacitar, ¿correcto? El personal no vino, el personal faltó, personal, etcétera, etcétera, entonces se destruye este control y vienen los problemas, ¿no? Entonces, eh, ese artesanal pues es como que no estamos controlando, ¿no? Sí, Entonces deberíamos de controlar, pero no estamos tan, digamos, tan bajos en esto. Hay otros países hasta donde yo he visto, he leído, quizás están, porque ya hay mucha abundancia, están más descontrolados, pero igual nosotros seguimos capacitando, seguiremos capacitando, ¿no? Hasta que exista algo un poco más que se meta en la mente de estos procesadores de cacao, que el cacao es un alimento. mm, O sea, se trata igual que tú tratas, por ejemplo, y no se trata igual que tú tratas, por ejemplo, la leche, tú la leche la cuidas, o sea, tú la claro. sacas la leche y al toque ya sabes que tienes que meter en refrigeración, ¿no? Entonces el cacao simplemente porque es seco, hay veces no se hacen esos cuidados, pero se debe de hacer, ¿no? Entonces, tú debes de tener un lugar donde depositar este cacao en baba, ¿no? Un recipiente higiénico, luego se debe trasladar, porque todo esto está en la selva, ¿no es cierto? En la misma selva hay veces no tenemos los centros de beneficio del cacao, que son de fermentación y secado. Hay veces vendemos a la otra persona y los llevamos al centro de acopio y ahí es donde hay un tránsito, ¿correcto? Y un Claro. tránsito como este cacao en baba va descubierto, va cubierto, cómo está ese recipiente, etcétera. Mm. Luego se coloca en el centro de fermentación, ingresa. Ahora esos cajones, ¿cómo están? ¿Están limpios? ¿No están limpios? ¿De qué material son? Si tiene una frecuencia de higienización, porque ya comienza como si fuera planta, ¿no? Planta de proceso. Entonces muchos de los cajones, por ejemplo, fermentadores, son de madera y esas Mm, maderas están por años, claro, ¿no? Y mucho no se tiempo. hace unas buenas plan de higiene y saneamiento, ¿no? Doctora, ¿usted cree Entonces, que un mal proceso o un mal control, un mal sistema de calidad es notorio para el consumidor final? ¿Es notorio para quien consume chocolate y sabe identificar si es un buen chocolate o no? O quizás, como uno no tiene la posibilidad de determinar, digamos, estos fallas en la calidad, quizás siguen ocurriendo. mira, claro, es que lo que pasa es que a lo que yo quiero llevar es a las toxinas, ¿no es cierto? Entonces, las toxinas no tienen sabor, no tienen olor, no Mm, tienen color, ¿ok? Entonces, ahí viene la situación.
Entonces, como justamente no tienen eso, entonces nosotros no podemos percibirlo, pero sí se someten a un análisis respectivo para determinar Claro. esas toxinas o estos microorganismos sale a la luz. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues no todos, o no todos los fabricantes, y no todos los procesadores tienen también la suficiente capacidad para controlar eso, ¿no? De Y acuerdo. también el gobierno no tiene la suficiente capacidad para controlar lo mismo, ¿no? Claro. Entonces ahí viene la situación. Entonces por eso cuando tú exportas, ¿no? Y eso que no estamos hablando de otros contaminantes que no son del proceso, ¿ah? Por Claro. ejemplo, que son del suelo, o que vienen, por ejemplo, del mismo cacao, como el cadmio, por ciertos lugares, etcétera, y todo eso. Esos tampoco saben. Entonces, cuando ya se van a vender fuera del país, ¿no? En el país de destino te piden esto, lo otro, el otro Claro, y no requisito, y tienes ahí manera de sale. acreditarlo exactamente. ¿No? Entonces, ese es el problema. Entonces, todavía nosotros seguimos, sí es cierto desde ese punto que tú has mencionado, artesanal, porque todavía no hay un control completo, ¿no? Claro. Sí hay, lo que sí hay es empresas de chocolate que sí negocian con los productores y ellos mismos mandan a su personal Para y verificar. supervisan, ¿no? Para Exacto. verificarse, ¿no? Pero no todos son, o sea, esos son muy poquitos, ¿no? De Son todos los acuerdo. que tienen capacidad para hacer esas labores. Ahora, los grandes que compran volúmenes, esas personas hay veces, tú solamente anda a la selva y fíjate cómo se venden esos granos y te darás cuenta, ¿no? Ujú, ujú. Es la situación. Es una Entonces, realidad un poco triste porque también hay varios factores que están inmersos en esa análisis, ¿no? O sea, uno también, por un lado, es conocimiento, como usted dice, capacitación, pero también imagino que también debe haber un factor tecnológico, un factor, digamos, de tecnología o procesos que quizás no están bien claros o no se tienen. sí, por ejemplo, yo estuve en el mes de noviembre, primera semana en Mazamari, hay vuelo directo, Ujú. y me fui pues en la tarde a ver cómo está el cacao, ¿no? Y entonces hay una calle donde pues venden, compra y venden así, al volumen, ¿ah? Claro, el granel. Y sí, entonces pues no fue muy grato, ¿no? Lo que yo vi, y entonces obviamente, ¿no? Mm. Pero yo le pregunté al señor, ¿y este cacao? Muy al margen del precio, ¿no? ¿Para qué lo venden? Me ¿Qué dijeron, uso? esto no va para chocolates, me dijeron, por si acaso. Y entonces yo dije, y si no va para chocolates, ¿para qué va, no? ¿Para Porque qué va? el grueso se va para chocolates. O sea, y si no se va para chocolates, entonces, ya, mira, si no se va para chocolates, entonces yo pensé, ya, esto igualito lo van a transformar a, ¿cómo se llama? Pasta. Entonces Mm. lo van a prensar y se va a ir, lo van a prensar y por una parte va a pasar la manteca, va a estar la manteca y por otra va a estar la torta, ¿no? Y justamente yo comencé a hablar, yo tengo un grupo de WhatsApp de los chocolistos, que son estos grupos de tesistas dentro de nuestro grupo de investigación de la Universidad Agraria. Ujú. Y entonces muchos de ellos están pues en tesis diferentes, en cacao, en chocolate, en cocoas, etcétera, ¿no? Todos están ahí. Entonces yo les dije, chicos, y si no se va a chocolates, ¿a dónde se va? Entonces uno de los jóvenes me dijo, profesora, se va a torta y a manteca. Entonces, Claro. ya, ¿qué haces con la torta y la manteca? ¿No? Entonces, yo he trabajado en la industria por muchos años. ¿Qué haces con la torta y la manteca? Entra la manteca para una formulación de chocolates, o entra la torta, la conviertes en Claro. polvo, ¿correcto? Y Finalmente la va. vendes como cocoa en polvo. ¿Y qué cosa hace? La vende como cocoa repostero, como cocoa, etcétera, a las galleteras. ¿Y qué hacen las galleteras? Hace una cobertura para Para decir bañar que a a una galleta, una galletita. claro, con Correcto. chocolate, Una para galletita, una bañarla. barra energética, ¿no? Entonces, O sea, a la finalmente final les termina en el va. consumidor, claro, finalmente termina no en un chocolate tal cual, pero sí en productos que tienen, que tienen ingredientes, ¿no? O que van, o sea, o que finalmente se fabrican en la industria, ¿no? De alimentos. Claro, claro, Qué claro que sí. terrible, qué increíble. Entonces, Sí, sí, pues entonces es nada se desperdicia. terrible eso, Sí, es que ¿no? Claro, no nada va se... pues ahí a un lugar invisible, ¿no? A un lugar desconocido. ¿no? Al final, Y si se porque hace una también trazabilidad de eso, seguramente que no dejan de tener razón ustedes y su grupo.
¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Y bueno, también hay un uso farmacéutico, ¿ah? Por si acaso, o sea, esa manteca puede ir a supositorios, ¿no? A los usos Ah, farmacéuticos, o las lápiz de labio, a mire. los, Eso, pastillitas, sí o no, de manteca de cacao para eso los es lo que le labios. iba a preguntar, porque yo estaba viendo del cacao un poco viendo alguno de los usos que se le da y mucho se va a la industria cosmética. No, eso no lo sabía, Sí, por ejemplo. sí, claro, claro, los supositorios, los lápices de labios, las mismas pastillitas que para los labios, Mm, o sea, los lápices de labios con color, ¿no? Pero también para los labios para que no se te quiebren, ¿no es cierto? claro, Eso, para eso se va, pero esa es la manteca. Y la claro. otra patita, que es la torta, ¿a dónde se va? La torta se va para hacer un chocolate, quizás sustituto, se me ocurre, que va a cubrir una galleta, que va a cubrir una barra energética o que va a hacer algo, ¿no? No sé. Exactamente. Bueno, entonces quiero regresar un poco a la génesis para hablar del chocolate, ya que hemos entrado más por la polémica, pero está muy interesante. Y quería preguntarle, doctora, más o menos de qué se compone el chocolate. Ahora sí, o sea, cuando comemos un chocolate, bueno, un Ah, chocolate ya, verídico y no una golosina sabor a chocolate, ya. ¿qué se compone? ¿No? Bueno, el chocolate se compone de pasta de cacao, ¿no? Algunos, bueno, básicamente es de pasta de cacao, ¿ya? Eso también depende de la formulación, ¿no? Entonces, si tú lo quieres hacer lo más sencillo posible, de pasta de cacao y azúcar, ¿ya? Mm, Pero si tú ya estás viendo otros porcentajes de cacao, entonces ya puedes meterle manteca de cacao, ya puedes meterle a lo mejor leche en polvo, de acuerdo. ¿no? Entonces hay muchas, ya, digamos que un chocolate oscuro mínimo, pasta de cacao y azúcar, pero ya un chocolate de leche, pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cocoa en polvo, o leche en polvo, ¿no? Incluso la leche en polvo puede ser entera, descremada, ¿no? Y hay otros muchos ingredientes, ¿no? El azúcar mismo puede ser azúcar, estos edulcorantes, perdón, ¿no? Pueden ser igual. Stevia, Entonces, claro. sí, entonces hay varios tipos de formulaciones. Entonces, todo eso es chocolate verdadero, ¿no? El chocolate. Lo que pasa es que existe el otro, que es el sustituto, El como bien me lo has sustituto, ¿no? dicho, ¿no? Entonces, el sustituto, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el sustituto, yo saco la manteca, porque justamente la manteca de cacao es tiene un alto valor, ¿no? Pregunta en el mercado cuánto es un kilo de manteca de cacao y es bien elevado su precio, ¿no? Entonces, ahí viene la sustitución de esa manteca de cacao por manteca sustituta de cacao. Entonces ya no le echas la pasta de cacao, sino le echas cocoa. Entonces tú mezclas la manteca sustituta con la cocoa y ya te da como si fuera una pasta de cacao o un Mm. licor de cacao que también se llama, ¿no? Entonces, y luego le echas lo demás, el azúcar, la leche en polvo, o si quieres que sea amargo solamente, la cocoa con la manteca sustituta más el azúcar, ya tienes tu chocolate sustituto oscuro. Y toda esta confusión que ocurre en los consumidores cuando apuntamos a que uno de estos productos, sin mencionar nombres, son chocolate, pero en realidad no lo son, ¿es porque nos falta una cultura de cacao o es porque la industria no se ha encargado mucho de educarnos en ese sentido? Sí, no hay una cultura mucho y el consumidor y el gobierno no se han encargado de educarnos, ¿no? Por ejemplo, yo hablo mucho del gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno también nos ha ayudado en el sentido de revalorizar el cacao, Ujú. ¿correcto? Hace muchos años, 30 años, 40 años para atrás, el cacao no estaba, ¿no? Dentro de los planes del gobierno, ¿no? No, por supuesto. Entonces, el gobierno, a través de varias entidades, Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Y de otras entidades, ha comenzado a fortalecer, ¿no es cierto?, el cultivo, el reemplazo de la hoja de coca, capacitar a los cacaoteros, que son los agricultores, ¿no? Darle financiamiento para que se capaciten afuera del Perú. Una vez yo acompañé a un grupo de agricultores mujeres que se fue a capacitar a México porque querían que las capaciten justamente a desarrollar no solamente la tableta de chocolate, sino los rellenitos, ¿no? Los chocolates con Claro. relleno, ¿no? Entonces, muchas de estas señoras, hay veces, no sabían, pues, o sea, ellas sí iban, escuchaban todo, pero necesitaban a alguien que les haga un manual, ¿no? Claro. Entonces, mi función fue hacer eso, ¿no? Pero bueno, entonces vemos el enfoque del gobierno. El gobierno ha estado ahí, ¿no es cierto? Ha estado ahí financiando eso. Ahora,
el gobierno también muy bien puede hacer, ayudarnos, ¿no? En hacer esta diferenciación, ¿no? Entre chocolate y sustituto de chocolate, claro que sí. Entonces, así como hace muchos años impulsaba el huevo, hay que consumir huevo, ¿no? Y así ellos nos ayudan, ¿no? A través de las propagandas, a través del mismo PROMPERÚ, ¿no? Por ejemplo, últimamente PROMPERÚ está capacitando Claro. desde el 2020 está capacitando a los cacaoteros, ¿no? En cursos gratuitos vía así, Zoom, Y ¿no? algo que ha Están ayudado mucho capacitando, también ¿no? es estas ferias de chocolate y cacao y todo este movimiento Correcto, que ha habido que correcto. ha puesto más en el mapa, ¿no? Este alimento y Así este es, producto. así es, así es. Ellos son, ¿te das cuenta? Ujú, Entonces, hoy hay todavía un vacío, una brecha, ¿no? Para diferenciar el chocolate del sustituto de chocolate, ujú. ¿correcto? Y eso es hasta hace muy poco, porque nosotros, te digo, en el 2018 justamente teníamos dos tipos de chocolates, el verdadero y el sustituto, y hacíamos encuestas a los estudiantes en el laboratorio de evaluación sensorial y le decíamos, tiene estos dos tipos de chocolates. ¿Existen algunas diferencias? Y todos pensaban que era lo mismo, y eran chocolates, y no, y ahí estaba el sustituto, y no Mm, diferenciábamos, estamos hablando de estudiantes de la universidad, ¿no? Imagínese. Entonces, imaginémonos cómo está todo el Perú, ¿no? Ahora, las personas se rayan mucho con esto de los porcentajes, ¿no? Y bueno, ahí surge, digamos, falsamente ideas, ¿no? De que el chocolate mayor a 70 es mejor, que el no menor a 50 es malo, y así. Creo que tenemos estas estructuras de pensamiento, porque por ahí lo hemos escuchado, por ahí alguien lo dijo, y ahora tomamos como verdades innegables. Entonces, creo que sería bueno explicar qué significa esto del porcentaje y en realidad por qué no es, a partir de qué porcentaje es bueno, qué no es bueno, porque no sé si es bueno hablar Ya, de en esos términos, pero en todo caso, ¿para qué se usa y para qué sirve, ¿no? Esto de los porcentajes. ya, mira, el chocolate por norma, ¿no? Por norma técnica peruana, te dice para que un chocolate sea chocolate tiene que tener al menos 35% de cacao en su composición. Mm, Entonces, sí, yo te había hablado de dos ingredientes para el chocolate, ¿no es cierto? Entonces, te había hablado de la pasta de cacao, licor de cacao y del azúcar, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero un chocolate al 70% de cacao, pues le pongo 70 partes o 70 gramos, si queremos hablar, de licor o pasta y 30 gramos de azúcar, ¿no? Tengo mm. 100 gramos o 100%, ¿estamos? Eso es fácil. Entonces, eh, pero la norma te dice al menos 35. Entonces, ¿qué podríamos decir en nuestra formulación? Pasta de cacao, licor de cacao, 35, ¿no? Y la diferencia de azúcar sería 65, ¿no es cierto? 65, claro. Correcto, Claro, 65. pero dentro de Entonces, esa diferencia no solamente hay azúcar, entiendo que también puede haber leche, puede haber otro sí, tipo de... sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Según la norma técnica, entonces ya no le pongo azúcar 65, sino le pongo 60 y le pongo leche en polvo 5. Por Mm, decirte, ¿ah? claro, Ya, por dar un ejemplo. ya. Esto sigue siendo un chocolate al 35% de cacao, que es lo que nos dice la norma, ¿correcto? Ahora, si te das cuenta, el derivado del cacao, porque la pasta o licor de cacao es un derivado del cacao, es en presencia del 35. Tú le puedes poner más, pero si tú haces tu estructura de costos, tú le puedes poner 45, 50, Mm, y vas viendo cómo va subiendo el precio claro, de costo. ¿Por qué? Porque el azúcar cuesta muy poco, claro. ¿correcto? Pero el cacao La cuesta leche mucho. ya hay, el cacao cuesta mucho. Hemos dicho que al menos 22 operaciones unitarias, ¿no es cierto? Claro. Ya. Y eso todavía queda chico, ¿no? La leche sí cuesta más, ¿no? Entonces, a medida que, además, y habíamos hablado al inicio, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Tiene componentes, tiene teobromina, tiene cafeína, pero no hemos hablado de los otros potenciales que tiene el cacao en sí. Tiene ácidos grasos, ¿ya? Tiene también aminoácidos que no son esenciales, pero tiene aminoácidos, ¿no? Luego también tiene polifenoles, que es lo más fuerte, ¿no? Los polifenoles, los antioxidantes. Entonces, a medida Claro. que yo estoy subiendo el contenido de cacao en la formulación, ya no es 35, sino es 45, 55, 75, voy a tener más polifenoles, entonces voy a consumir más en mi cuerpo, ¿no? En vez de consumir un chocolate del 35% de cacao, que va a ser más barato,
tengo dos muestras, tengo un chocolate del 35% de cacao y tiene otro chocolate del 75% de cacao. ¿Dónde voy a consumir más polifenoles? En el de 75, porque hay una presencia mayor de cacao, que es lo que tienen los polifenoles, ¿correcto? Claro, claro. Así va a ser. Va a costar Interesante. más, y va a costar Claro. más, pero tiene más polifenoles, que tienen antioxidantes, que es bueno para la salud. Interesante porque de hecho asociamos a más cacao, más calidad, que yo no sé si es tanto así, en realidad simplemente es un tema de distribución, ¿no? O porcentaje de cacao, pero lo que es interesante es que el paladar peruano no le gusta tanto, ¿no? Los chocolates con alto Claro, contenido de cacao, ¿no? Quizás estamos claro, muy ese acostumbrados es a un otro sabor muy tema. dulce, sí, Sí, ese es otro tema que es cosa de costumbre, que es un hábito alimentario, ¿no? El consumir productos amargos, ¿no? El cacao sí tiene su amargor, ¿no? Especialmente tenemos, y hemos dicho también al inicio, digamos que el 70%, quizás ahora ya menos, ¿no? El de la producción de cacao en el Perú es SN51. Entonces, este CCN51 está en muchos productos, obviamente derivados de cacao, que es el chocolate, los bañados, galletas bañadas en chocolate. Entonces es amargo, ¿no? ¿Qué hacemos para evitar el amargo? Le ponemos más azúcar, también es más barato, mm, ¿correcto? También al consumidor peruano le gusta el dulce, le gusta la leche, ¿correcto? Entonces, ahí es donde el consumidor peruano prefiere eso, pero nos hemos olvidado de los otros cacaos que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? Tenemos cacaos de diferentes genotipos, clones, etcétera, ¿no? Que te da un sabor diferente. Hay sí, cacaos que yo he probado y que son una nuez, ¿ya? Un sabor a nuez. qué Hay otros delicioso. que son un sabor a avellana, otros, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tuvimos un campo, no sé, de 5 hectáreas de estos tipos de cacao, ¿no es cierto? Entonces, yo hago mi chocolate, ¿no? Al 75% de cacao no va a estar tan amargo como un chocolate CCN51 al 75% de cacao. Yo tengo tesistas que tienen en sus investigaciones chocolates elaborados CCN51 al 75% de cacao y otros que tienen chuncho del Cusco al 75% de cacao. Y los dos chocolates que son del mismo porcentaje de cacao son Saben diferentes, totalmente diferentes, claro. diferentes y tienen propiedades físicas diferentes y químicas diferentes. Wow, wow, ¿No? qué mundo, Pero ¿no? nosotros, ¿por qué? Porque nosotros hemos adquirido esas muestras y tenemos las máquinas pequeñas de laboratorio y pueden hacer eso. Y Claro, podemos, pero a de manera nivel controlada, industrial, claro, a nivel industrial no se puede hacer eso, ¿no? No se exactamente. hace, seguro que alguien lo hará. La empresa Tinky, que es de Renzo Yachachín, que es uno de nuestros bachilleres en industrias alimentarias, Ujú. sí tiene sus máquinas así como nosotros en laboratorio y él sí trabaja De con esa esas manera, cositas. claro. Sí, pequeñitos lo hace, sí. Bueno, estamos llegando a nuestra parte final, doctora Gabriela, y bueno, ha sido un placer conversar sobre este tema. De hecho, creo que es tan extenso que daría para muchas horas conversando, pero yo quería ir terminando el episodio por preguntarle por qué deberíamos consumir chocolate, ¿no? ¿Por qué es tan importante dentro de nuestra nutrición, ¿no? Consumir chocolate. Hoy en día hay un tema de, digamos, las personas están cada vez dejando más digamos, las golosinas, están dejando los azúcares y quizás también por eso están dejando mucho el chocolate y dejando de consumir. Pero creo que eso tal vez es un craso error, porque entiendo que hay muchos efectos positivos dentro de nuestro bienestar y nuestra salud mental. Entonces quizás nos podrías comentar o nos podría comentar cuáles son estos beneficios y por qué deberíamos hacerlo. Sí, claro que sí. El chocolate, ¿no? Con un alto contenido de cacao tiene pues mayor polifenoles o antioxidantes que hemos mencionado anteriormente. Tiene también minerales, que es muy bueno para la salud, el potasio. El potasio es un mineral que está en un poquito más de 1 gramo por 100 gramos de cacao, ¿no? Entonces está muy presente. En el chocolate, pues es la misma lógica, ¿no? Cuanto tiene más cacao, pues va a tener más, ¿no es cierto?, más presencia de este mineral, el potasio, el fósforo también, ¿no? Entonces, luego tenemos los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos tiene el oleico, que es un monoinsaturado, que es un ácido graso importante, y encima este oleico se encuentra en la cadena, en la posición 2 de la cadena de triglicéridos, entonces es muy importante para la parte de la salud. Yo creo que, en resumidas cuentas, antioxidantes, polifenoles
minerales como potasio, fósforo y ácidos grasos como oleico. ¿Y qué tan cierto es, doctora, esto de que el chocolate es felicidad, de que activa un poco nuestra Eh, felicidad? Claro, eso es por lo que dijimos inicialmente, ¿no? Por la cafeína, la Los teobromina, estimulantes. ¿no? ¿No? Los estimulantes, los alcaloides, ¿no? Que, por ejemplo, la teobromina se encuentra de 2,2 a 2,7% en base al cacao y la cafeína de 0,6 a 0,8 y eso hace estimular, ¿no? Lo que habíamos hablado del sistema nervioso Nos- autónomo y también del sistema nervioso central. Sí. Perfecto, entonces, nada, entonces a consumir chocolate, a ser más cuidadosos Pero también. regulado, 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 regulado. Eso regulado. es lo que sí no hemos hablado, ¿no? No hemos hablado de la regulación de la cantidad. ¿Por qué? Sí, ¿Por de hecho qué? eso es Porque importante. resulta, sí, resulta de que, y eso es algo que no dije, en una formulación de chocolate, tú al menos debes de poner 30% de grasa en la formulación, ¿ya? Mm, ¿Por qué? Porque si no, no puedes hacer reología, o sea, no puedes convertir este sólido en un fluido mm. y que pueda concarse y mezclarse, ¿ya? Y eso lo consigues con al menos 30% de grasa. Entonces, todas las fábricas, a menos que seas una fábrica muy grande, que quizás, y nosotros lo hemos hecho porque hemos hecho investigaciones de contenido de grasa en chocolates, llega al 28% lo mínimo, pero menos es difícil, ¿ya? Entonces, un chocolate es un producto graso, tiene 30% de grasa. Ujú. Entonces, es como que te estás comiendo 30% de grasa, o sea, si, la grasa es grasa, ¿no es cierto? Y, incluso Sacha Inchi, imagínate, consume aceite de Sacha Inchi todos los días, ¿no? Claro. ¿Cómo vamos a quedar, no? Entonces, ya hay un problema de obesidad en el Perú, entonces, regulado, ¿no? Entonces, esa regulación significa, pues, podrías consumir 25 gramos de chocolate al día, y eso yo lo dije una vez en una clase, y me dijeron, 25 es muy poquito, ¿no? O sea, como quisieran, pues, 100 gramos, pero no, pues, Claro, es claro. grasa, es Y grasa. encima aquí hay chocolates que de repente tienen añadidos de frutos secos, como por ejemplo el maní o la almendra, que también que tienen El maní contenidos de tiene grasa. 50, Claro. 50% de grasa, entonces ese producto tiene mucho más grasa que un producto plano sin añadidos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, ya tenemos problemas de obesidad en el Perú, ¿no? Entonces, si tú vas a consumir todos los días 25 gramos de chocolate, tienes que también todos los días hacer al menos 150 minutos de o bicicleta o correr Claro, o nadar, ¿no? Porque tienes que quemar esa grasa. exactamente. Exactamente. Tiene que haber una contraposición, por un lado ese consumo, pero por otro lado también la actividad física complementaria, que es algo que siempre promovemos en este podcast. Sí, 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 claro que Excelente, sí. doctora. Entonces, muchas gracias por estar en este episodio, por brindarnos su conocimiento, su experiencia, su sabiduría en este tema. Estoy seguro que los que nos escuchen van a poder resolver muchas de estas dudas o ideas que siempre surgen alrededor de este gran alimento y este gran producto. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias, Ciro.